empresa dedicada a los cruceros que está construyendo un crucero que será, cuando esté listo en febrero del 2024, un crucero que será el más grande que exista en la actualidad. Desde que el Titanic fue construido, pues los barcos han cambiado el sentido. Antes era un transporte incómodo, un transporte no deseable posiblemente, a ser ahora en la actualidad un medio de transporte turístico muy anhelado para muchas personas, de alto costo por supuesto, pero sin duda alguna atractivo. Y quiero presentarte este barco que se llamará el ícono del mar. Es un barco sumamente atractivo, el cual se prevé que en los primeros días del año 2024 pueda estar listo para ser usado como barco turístico. De hecho, ya en la página de Royal Caribbean ya se pueden hacer reservaciones para viajes de 7 días aproximadamente en este barco. Este barco tiene una longitud total de 365 metros entre proa y popa. Imagínense la distancia, la longitud, y unos 1.805 camarotes. Que es un espacio suficiente para transportar alrededor, o mejor dicho, más de 5.000 pasajeros y también más de 2.000 personas que estarán encargadas de, dar un servicio a todas esas personas asistentes. Tiene, espacio para familiares, tiene un parque acuático flotante, sin duda maravilloso, 18 pisos, 18 niveles. Es un barco sumamente elegante, un barco de lujo que sin duda es atractivo para las personas que puedan asistir o subir a ese paseo, a ese barco. Ahora, imagínate que tú tienes una invitación. Para subir a ese barco, un viaje completamente gratis para ti, para tu familia, para disfrutar todo incluido en ese maravilloso barco, y te dicen, mira, aquí está el boleto. La pregunta es, ¿lo tomarías? Posiblemente no se te haga muy atractivo un viaje en barco, pero cambiémoslo por unas vacaciones en la Riviera Maya, todo pagado para ti, para tu familia. ¿Aceptarías ese boleto? Suena atractivo, ¿verdad? Quiero meditar con ustedes en la palabra de nuestro Dios, en la historia de un personaje que puede también ser tu historia. Abramos la Biblia para hablar del contexto primero. Abramos la Biblia en el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 6. 2 de Samuel 15, 1 al 6, voy a leer estos versículos solamente para que entremos en contexto de la historia que vamos a ver, para que veamos qué está pasando. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Aconteció que después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano, le tomaba y lo besaba. De esta manera, dice la palabra de Dios, con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Aquí vemos la historia del hijo de David, Absalón. Él estaba en el palacio, pero no tenía contacto con el rey. Habían pasado o pasarían dos años aproximadamente sin ese contacto. Y Absalón, inteligente y con una inteligencia buena, pero equivocada, por así decirlo. Cuando hablo de la inteligencia, que equivocada, me refiero a que no era una sabiduría divina. Este hombre empezó a ganarse el corazón del pueblo. David, como les dije, estaba en su palacio,
pero pues la verdad es que su pecado lo traía un poco deprimido posiblemente, y esto no permitía o no permitió el contacto con su hijo Absalón, y Absalón se empezó a ganar el corazón del pueblo. ¿A qué voy con esto? Bueno, estoy hablando del contexto, no hemos llegado a nuestra historia. Absalón de pronto pide permiso para ir a pagar un voto a Hebrón. Lo menciona ahí el versículo 7, pero Absalón ya se había puesto de acuerdo con varios hombres en todo el territorio para que de pronto sonaran trompetas y los hombres dijeran, ¿sabes qué? Absalón ha sido coronado rey. Entonces hizo un plan para derrocar a su propio padre. A esto se le agregó Ahitofel. Ahitofel era una persona muy sabia y era consejero de David. Entonces Ahitofel se une. Ahitofel era abuelo de Betsabé. Posiblemente o no posiblemente, seguramente se unió debido a lo que David le había hecho con su familia, con Betsabé, y haber matado al esposo de Betsabé. Entonces Ahitofel, que era un hombre muy sabio y con una sabiduría también que no venía de Dios, en ese momento se une a Absalón y planea o le aconseja tomar la ciudad. El versículo 12 dice, y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esta conspiración, dice la palabra de Dios, se hace ¿qué? Se hace poderosa. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer David? David, queridos hermanos, tuvo que abandonar el palacio. David pudo haber enfrentado la guerra ahí en Jerusalén, pero él, en su fidelidad a Dios, es cierto, él había cometido un pecado y esto era consecuencia de su pecado, pero David se había arrepentido. Hermanos, es cierto, hay pecados gravísimos como el adulterio, pero David se arrepintió, hermanos, y Dios lo perdonó. Ahora, la consecuencia del pecado, Dios no se la quitó de encima de David, y David comprendió que esto que estaba haciendo Absalón, mis queridos hermanos, era consecuencia de su pecado, y David aceptó esa consecuencia, pero David no quiso pelear en Jerusalén. Era la ciudad de Dios, ahí estaba el arca del pacto, y David prefirió abandonar la ciudad. El capítulo 15, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios: y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que él apresurándose nos alcance y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos, todo lo que nuestro señor el rey decida. Como te mencioné, David no quería que la ciudad fuese manchada de sangre y prefirió huir ante esta rebelión que enfrentarla allí. Bueno, esta es una muy buena lección. Hermanos, a veces enfrentar los problemas o enfrentar al enemigo que quiere maltratarnos, que quiere herirnos, es mejor huir y así evitar el problema. Entonces David huye a causa de la rebelión de su hijo. Ahitofel, quien era consejero, que había sido consejero de él, ahora es de Absalón, pues planea matarlo. David coloca, y esto es un acto tremendo, porque David también mueve sus piezas y coloca a uno de sus hombres ahí con Absalón para que hiciera contrapeso al consejo de Ahitofel. Ahitofel planea ir a matar a David, y este hombre, que en este momento se me va el nombre, pues le da otro consejo a Absalón, y Absalón le hace caso. Y bueno, se hace la guerra. David cruza el Jordán y bueno, se hace esa guerra tremenda. Los soldados de David eran menos que todo el ejército que traía Absalón. La diferencia era que el ejército de Absalón no era nada ordenado, no eran hombres de guerra. Entonces David divide a sus guerreros en tres, a cargo de 3 hombres valientes, y se arma ahora sí que la batalla
en un bosque y la Biblia dice que murieron más personas a causa del bosque que por la guerra. Y hablando de personas que estaban del lado de Absalón. De pronto, Absalón en su mula, cuando ve que la guerra la va perdiendo, sale huyendo y queda su cabellera, bueno, él queda atorado en un árbol y la mula se sigue de largo, él queda colgado. Y uno de los hombres de David, Joab, mata a Absalón con 3 dardos en el corazón y tocan la trompeta y así acaba esta guerra, esta rebelión. Ahora David tiene que volver o empieza a volver al palacio. David ahora tiene que cruzar el Jordán y pasó algo muy curioso. Hermanos, cuando estamos en problemas o en situaciones difíciles, hay gente que se burla de uno, hay gente que se ríe, hay gente que le pone más, talla más la herida, le pone sal a la herida para que arda más. Y así hubo hombres, cuando David iba huyendo, hubo hombres, por ejemplo, Simei, hijo de Gera, que empezó a maldecir a David y le arrojó piedras y le dijo, bueno, eres de Belial. Y bueno, David solamente lo miraba y los soldados de David dijeron, oye, ¿lo matamos? Dijo, no, déjalo, puede venir de Dios esto. Entonces hubo hombres que eso sucedió. Otro fue Mefiboset, aunque Mefiboset fue engañado, pero Mefiboset se quedó en Jerusalén y no acudió con David. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? No solamente hubo hombres que durante el exilio a David lo abandonaron, se burlaron de él, sino que hubo algunos, mis queridos hermanos, así como también hubo algunos que se preocuparon por David, hubo algunos que tomaron una actitud positiva para con David. Y quiero leerles lo que dice 2 de Samuel capítulo 17, para que veamos cómo es que no todos eran enemigos. David tenía personas allegadas, personas que lo trataban bien, personas que lo apreciaban realmente. Y hubo un grupo de hombres que manifestaron su aprecio y está en 2 de Samuel capítulo 17, versículos 27 al 29. Dice así: luego que David llegó a Manaim, Sobi hijo de Naas de Rabá de los hijos de Amón, Maquir hijo de Amiel de Lodebar, Barzilai galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas y garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Hubo hombres, queridos hermanos, así como también cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, hay personas que nos tienden la mano, hay personas que te dicen, mira, ayúdate, mira, aquí está mi casa, mira, cuenta conmigo. Así como hay enemigos que en tiempos de prueba, en tiempos difíciles también se manifiestan, porque por cierto, Simei, hijo de Gera, estaba del lado de David antes de que David fuera desterrado o que David se fuera en exilio. Pero en el momento difícil se fue en contra de David. Ahora, acusando a David de una mentira, porque acusaba a David de que había hecho un daño a la familia de Saúl, cuando David claramente jamás le hizo daño a la familia de Saúl. Al contrario, prometió a Jonatán que iba a hacer misericordia de ellos. Entonces, bueno, siempre hay gente que de alguna u otra manera busca alguna razón, pero bueno, fue acusado injustamente y David no le hizo caso, David se siguió derecho. Pero hubo hombres, como en este caso, tenemos a Sobi, tenemos a Maquir, tenemos a Barzilai, quienes trajeron a David alimento, y no fue poco, trajeron camas, trajeron tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, y bueno, le llevaron a David todo esto en este momento, en el momento difícil. Ahora acaba la guerra, acaba la rebelión de Absalón por su muerte, y David ahora empieza a regresar a su palacio, y para esto pues tiene que cruzar el río Jordán. Y uno de estos hombres que le llevaron alimento, que conocían a David, que sabían del rey, que amaban a David, que lo reconocían como rey, y otros más fueron, por así decirlo, vinieron a despedir al rey antes de que el rey se fuera para su palacio. Y es aquí donde empieza la pequeña historia, después de este contexto, la pequeña historia en la cual quiero dedicar este estudio y buscar que la palabra de Dios nos dé un consejo para cada uno de nosotros. Y vamos a 2 de Samuel, capítulo 19, el versículo
31. Y dice así: también Barzillai, galadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Aquí tenemos a este hombre, Barzillai. Lo había mencionado en 2 de Samuel 17:29, que fue de los que le llevaron alimento, camas, utensilios a David. Ahora, este hombre, Barzillai, cuando sabe que David va de regreso a su palacio, Barzillai también cruza el Jordán con David para de alguna u otra manera despedirle. Este hombre, hermanos, era una persona rica, era una persona que conocía al rey. Y eso lo dice el versículo 32, dice así: era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era un hombre muy rico. Este hombre con sus riquezas había servido a David, y ahora acudía a despedir a David. David ahora regresaba de ese exilio hacia su palacio y acudía a ese lugar. Pero sucedió algo bien interesante, que es aquí donde sale el consejo de la palabra de Dios. El versículo 33. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo, yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Hermanos, David le hace una invitación a Barzillai. ¿Cuál fue la invitación? Oye, ¿por qué no te vienes conmigo al palacio? Y yo quiero que tú pienses algo. Si tú fueras Barzillai, si tú tuvieras frente a ti esta invitación de parte de David, decir: oye, ven a mi palacio, ¿cuál sería tu respuesta? Ahora, David vuelve victorioso de una guerra que no peleó él precisamente, pero sí su ejército. Recibió muestras de cariño, ahora va a regresar a su palacio y hace una invitación. Imagínate que la invitación está para ti, te dice: ¿sabes qué? Así como yo te mencioné del crucero, de unas vacaciones, ahora está una invitación para ti, no para 7 días, no para 15 días, sino para que vivas el resto de tu vida en la casa del rey. La pregunta es: ¿tú aceptarías esa invitación? ¿Aceptarías ir a la casa del rey? Muy buena pregunta. Ahora piensa, ¿qué podría detenerte? ¿Qué podría hacer que tú dijeras: no quiero ir a la casa del rey? ¿O qué podría hacer para que tú digas: oye, yo sí voy a la casa del rey? Oye, si a mí me dan esa invitación y me dicen: oye, vente a vivir a mi casa, a un palacio, de verdad que yo sin pensarlo me iría, porque yo creo que los beneficios, que los resultados, que bueno, viéndolo del lado de las comodidades, oye, sin duda alguna yo aceptaría la invitación. ¿Y tú qué harías con una invitación así? Vente a vivir a la casa del rey. ¿Qué dirías tú? Pero veamos cuál fue la respuesta de Barzillai. El versículo 34 en adelante: mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Él dijo, bueno, ya él tenía 80 años. Dijo: oye, ¿cuántos años más voy a vivir como para que vaya al rey? Oye, pretextos para no ir a la casa del rey, sin duda hay muchos. Y este hombre dijo: bueno, ¿y cuántos años voy a vivir? ¿Qué más? De edad de 80 años hoy este día, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma y beba? ¿Oiré la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Noten lo que tenía este hombre en la cabeza. Ahora, este hombre era un hombre muy rico, dice la palabra de Dios. Leíamos unos versículos atrás. Pero cuando recibe esta invitación, él decide decir: bueno, yo no voy allá. ¿Qué gusto tendría yo a esta edad? Bueno, voy a hacer una carga. ¿Cómo voy a estar yo escuchando a los cantores y cantoras ahí en tu palacio? Y él no acepta la invitación de David. Ahora vamos a verlo del lado positivo, por así decirlo. Bueno, la primera parte del versículo 37 dice: te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y mi madre. ¿Qué fue lo que pidió? ¿Sabes qué? Mira, yo quiero morir en mi ciudad. Yo quiero morir, ahí tengo el sepulcro de mis padres y ahí quiero también morir. Ahora vamos a ver el lado positivo. La razón por la cual Barzillai decide no aceptar la invitación es la edad. Eso parece coherente, parece razonable. Él no quería dar molestias.
Yo me he dado cuenta que los ancianos, cuando sus hijos quieren llevarlos a su casa, dicen, no, aquí estoy mejor en mi casa. Y bueno, uno como hijo quiere tener a sus padres en casa, pero a veces los padres, pues quizás, o los ancianos, aman tanto su casa. Y bueno, no es que amen la casa, sino que se sienten bien y también dicen, no quiero hacer una carga. Bueno, suena razonable también lo que dijo Barzillai. Eso es razonable. Ahora, ¿el qué podría necesitar? Como te dije, si a mí me hacen una invitación a vivir en un palacio, yo digo, oye, está bien, no tengo ni casa, me invitas a un palacio y me voy con gusto. Hay personas que son así, hay personas de buen corazón como David. Y gracias a Dios por esas personas y Dios bendiga a esas personas. Pero bueno, quizás Barzillai pensó y dijo, bueno, yo soy hombre rico, en mi casa tengo todas las comodidades, ¿qué voy a ir a hacer allá? Pero hay una excusa válida para rechazar la invitación del rey. ¿Qué excusa tienes tú? ¿Qué excusa pondrías tú para rechazar esta invitación? Vamos a ver otra historia, más que una historia, una parábola. Es algo similar. Lucas capítulo 14. El versículo 16 al 24. Dice así. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo y saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Dijo el señor siervo, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor a su siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hagamos una pausa aquí. Aquí también tenemos una invitación, no a vivir a la casa del rey, pero sí a una cena. Ahora, en la antigüedad, las cenas de bodas, no se sabía la fecha, pero se invitaba por anticipación a quienes serían, ahora, perdón la palabra, los invitados. Entonces, cuando se llegaba el momento de la boda, el rey envía a su siervo para decir, ¿sabes qué? Ya es la hora, la invitación se te hizo hace un año, hace más tiempo, ven a la boda. Pensemos en las excusas que cada uno puso para no ir a la boda. Uno dijo, he comprado una hacienda y no puedo ir. ¿Era válida esa excusa? No era una excusa válida, porque podía ver la hacienda otro día. Ahora, si ya la había comprado, ¿a poco no la había visto antes de comprarla? El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Es lo mismo. Oye, ¿no podrías probarlos antes? ¿O no podías probarlos mañana? Era una cena. Claro, la boda tardaba más tiempo, pero tampoco era válida la excusa. El otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Y no podría llevar a su esposa a la boda. O no podía decirle, oye, mira, tengo una invitación. Si tú no quieres ir, voy yo solo. Las excusas no son válidas aquí. Ninguna excusa es válida. No es válida la excusa. Algunos estamos interesados en nuestra casa, en las cosas materiales, y por tanto no aceptamos la invitación del rey. Otros estamos interesados en los bienes también. Este hombre en las yuntas de bueyes, en lo que podría hacer con ellos, ganar más dinero. Y tampoco pudo ir. Y otro puso de pretexto a la esposa. ¿Y cuántos hay que también poniendo de pretexto a la familia, a la esposa? No podemos ir. Decimos, es que no me lo permiten, es que ¿qué va a pasar si mi esposo no me deja? Hermanos, ¿cuántas personas hay que porque qué dirá la familia, que por qué dirán los vecinos, no aceptan la invitación del rey de venir a mi casa? Así como Barzillai, ponemos pretextos, la edad, el tiempo. ¿Qué pretexto estás tú poniendo para no venir a la casa del rey? ¿Qué pretexto estás tú poniendo para no bajar a las aguas bautismales? Dime, ¿qué pretexto puede ser válido para que tú aplaces tal decisión? Sabes, no hay ningún pretexto válido. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué importa? ¿Hablará? ¿Te bautices o no te bautices?
¿Qué dirá mi esposa? Bueno, igual hablará si vienes o no vienes a la iglesia. Hermano, tus bienes, podemos servir a Dios con nuestros bienes. El libro de Proverbios, capítulo 3, también dice eso, queridos amigos. Ahora, yo no estoy diciendo que se lo des a Dios y que ya no tengas nada. Pero vea lo que dice capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué? Honrar a Dios con lo que tenemos. Ahora, si hay algún negocio ilícito, bueno, dejarlo. Pero Dios no quiere que tú dejes tu trabajo. Solamente quiere que seas fiel a los mandamientos y que aceptes hoy esa invitación. El libro de Lucas 14, 26 al 27. Quiero leerlo. La continuación de la historia dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, hijos, hijas, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como aquel hombre que dijo, te seguiré. Y que Jesús que le dijo, mira, las zorras tienen cueva, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aquel otro que dijo, primero déjame que entierre a mi padre. Y que le dijo Jesús, deja que los muertos que entierren a sus muertos. Ahora, Jesús no está diciendo que abandonemos a nuestros padres, a nuestra familia, no. Pero que eso no sea una razón o un pretexto para no aceptar su invitación. Que la edad no sea un pretexto, decir estoy muy anciano o decir estoy muy joven. No, que la edad no sea un pretexto como Barzilai la puso para aceptar la invitación del rey. Y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, dice Lucas 14, 27. Barzilai rechazó la invitación, no la aceptó para él, pero hizo algo que muchos hacemos. Segunda de Samuel 19, versículo 37. Vamos otra vez para allá. Y mira lo que Barzilai quiso hacer. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad. Ya lo habíamos leído, junto al sepulcro de mi padre y mi madre. Mas he aquí tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz de él lo que bien te pareciere. Una buena actitud, posiblemente. Quimán, no se menciona más a Quimán en la Biblia. Pudo haber sido su hijo, pudo haber sido un amigo, pudo haber sido alguien querido por Barzilai. Quizás alguien que estaba en una condición complicada, no lo sabemos. Posiblemente su hijo, de acuerdo a Primera de Reyes 2:7, porque David le dijo a Salomón, mira, haz misericordia de los hijos de Barzilai. Pero ¿qué dijo Barzilai? Mira, llévate a Quimán. A veces nosotros no hacemos un pacto con el Señor, pero invitamos a otros a que lo hagan. A veces nosotros no tomamos la decisión de unirnos al pueblo de Dios, de unirnos a la iglesia, pero invitamos a otros que lo hagan. Y es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero ¿y tú? Si la invitación a seguir a Dios es buena, ¿por qué no aceptarla tú también? Si la invitación de ir a la casa del rey era buena para Quimán, ¿por qué no era buena para Barzilai también? Si nosotros predicamos, ¿por qué nosotros no hacemos un pacto con el Señor? ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo a nuestro Creador? ¿Y por qué aplazamos la decisión? Quizás eres misionero, quizás te gusta predicar, pero no has tomado una decisión. ¿Recuerdas lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 20? Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes tenía allí al predicador, le escuchaba de buena gana, pero no tomó una decisión. Hechos 24, 25 dice, Pablo al disertar de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y sabes, Félix sí llamó a Pablo, pero quería dinero.
Aquí tenemos dos personajes que aplazaron esa decisión. Y un día fue demasiado tarde. Un día fue demasiado tarde. A veces está la oportunidad frente a ti y no la aprovechas. Está la invitación a la casa del rey y no la aprovechamos. Escucha lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Dijo Jesús lo siguiente: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien pelea al aire. Pero escucha lo que dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Barzillai prefirió ser heraldo de Quimán. Sin duda Quimán diría: gracias a mi amigo, a mi padre, no sé quién sería Quimán, si su hijo o su nieto o qué sería, gracias a él estoy acá en el palacio. ¿Cuánta gente puede decir: gracias a él que me dio un folleto, a él que me invitó, estoy aquí? Pero ¿qué dice Pablo? ¿Y yo mismo venga a ser qué? ¿Yo mismo venga a ser qué? Eliminado. Debemos aprender la respuesta de otros. Primera de Reyes 19, versículo 20 dice: cuando fue invitado Eliseo a seguir a Elías, le dijo, dejando en los bueyes, dice Primera de Reyes 19, 20, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué hizo Eliseo? Fue y quemó el arado, sacrificó los bueyes, le dio de comer a su familia y aceptó la invitación del rey. También otro Itai, llamado Itai, 2 Samuel 15, 21, cuando David iba huyendo de su hijo Absalón, Itai y su familia le siguió. Itai era pagano, no era del pueblo de Dios, pero se había convertido. Itai, y cuando David lo vio que venía, le dijo: oye, mira, tú quédate ahí, tú eres extranjero, ¿qué vas a venir a sufrir? Itai, ¿qué dijo? 2 Samuel 15, 21, respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde el rey estuviera, ahí estará también tu siervo. Que esta pueda ser nuestra decisión. Que donde está el rey, ahí estemos nosotros. Y que como David digamos: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hoy tienes una invitación del rey, una invitación especial, todo pagado para ser parte de los súbditos del reino de Dios. ¿Aceptarás o rechazarás la invitación? Y te hablo a ti que no has hecho un pacto con el Señor. Te hablo a ti también que andas claudicando entre dos pensamientos. Te hablo a ti que no estás indeciso. El mundo puede ofrecerte muchas cosas, pero comer a la casa del rey, tener el privilegio de estar en el reino de los cielos, es algo que no te lo puedes perder. Tienes una invitación. La decisión está en tus manos. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo en oración. Amén.